Perfecto. Bueno, les envié un correo hace más o menos unos 40 minutos en donde les estoy adjuntando 3 archivos. El primero de ellos es un archivo que es una introducción, un resumen a lo que estuvimos platicando y viendo la semana pasada con respecto a la introducción a lo que es el diagnóstico situacional. Ahorita de todos modos le damos una repasada. Les envié también la plantilla o formato del diagnóstico situacional que vamos a estar revisando. Ahorita le damos una vista general y lo que vamos a estar haciendo es, igual que hicimos con el PAT, sección por sección o apartado por apartado de ese formato, lo vamos a estar revisando para que les quede claro y puedan ustedes ver si aplica para su división o alguno de sus servicios o, y en su caso, documentarlo correctamente. También les estoy compartiendo un archivo, es un Excel donde vienen una serie de tablas que vamos a estar utilizando o que pueden ustedes utilizar para integrar o armar ahí su información y luego copiar la tabla y pegarla ya en el documento de diagnóstico. ¿Vale? Vamos a empezar por... Un segundo. Un segundo. Vamos a empezar por darle una revisión al tema de lo que es el diagnóstico situacional. Israel, ¿me ayudas a leer, por favor? No, ¿en dónde? No he compartido, dame un segundo, perdón. No. Vamos. Compartir. Listo, ¿ya se ve? Ya. Perfecto. ¿Qué es un diagnóstico situacional integral, DSI? Es un documento que resulta del proceso de recopilación, análisis e interpretación de información clave de una unidad, área o servicio de salud. Y que ayuda a identificar retos, o sea, problemas que constituyen obstáculos o factores causales que inhiben el óptimo desempeño y por consecuencia la obtención de resultados. ¿Para qué sirve el diagnóstico situacional integral? El diagnóstico situacional integral es útil para priorizar y proponer alternativas de solución, siendo un insumo fundamental para la elaboración del plan estratégico de la unidad y de los planes o programas anuales de trabajo de los servicios y o servicios que lo conforman y que constituyen la planeación táctica operativa. Aquí quiero puntualizar. ¿Por qué no comenzamos por el diagnóstico situacional? Porque, como van a ver ahorita, es un tema bastante amplio, es mucha talacha, y necesitábamos tener al menos un bosquejo de lo que serían las prioridades y objetivos y metas del hospital, y que ustedes supieran cómo armar el programa anual de trabajo. Cuando no tenemos información de plano de la unidad, podemos comenzar, o cuando necesitamos armar rápidamente y entregar un plan o programa de trabajo, podemos comenzar directamente con la planeación, partiendo de la identificación de los retos prioritarios, que fue lo que hicimos. Sin embargo, para validar las prioridades o para identificar con mayor precisión los retos, sí es importante realizar el diagnóstico situacional. Y es lo que vamos a empezar a ver ahora. Eso va a validar los retos que ya habían ustedes identificado. Van a ustedes a
a ratificar esos retos, o bien puede ser que derivado del diagnóstico, sus prioridades en términos de los retos que deben ustedes estar atacando o enfrentando pueden variar un poco. ¿Puedes continuar, por favor, Israel? ¿Qué información contiene el diagnóstico situacional integral? El diagnóstico situacional integral es la recopilación y el análisis de información sobre la salud de la población usuaria de una unidad, área o servicio de salud, que incluye desde la identificación de la zona geográfica de influencia, aspectos relacionados con los factores determinantes de la salud, así como el análisis de la información bioestadística necesaria para obtener y analizar tanto el comportamiento de la atención, por ejemplo, principales patologías atendidas, como los principales indicadores de salud, que resultan fundamentales para prever resultados en relación al estado de salud de una población, predicción de la carga de enfermedades en ciertos grupos de la población o de un grupo de pacientes para el pronóstico, lo que a su vez permite determinar y dimensionar las necesidades de recursos para brindar la atención a la población usuaria o derechohabiente. El análisis y diagnóstico de este tipo de información se le conoce como diagnóstico de salud. Okay. Vamos a continuar. Síguele por ahí, por favor. Típicamente el contenido del diagnóstico de salud es el siguiente: aspectos generales de la unidad, área o servicio, que incluyen tipo y tamaño de la unidad, área o servicio, ubicación geográfica de la unidad, volumen de atención o demanda por área y o servicio, zona geográfica de influencia de la unidad, área o servicio, también factores demográficos en los que la distribución de la población usuaria se da por edad y sexo a nivel de la unidad, área o servicio, según sea el alcance del diagnóstico de salud. Los factores socioeconómicos describen el nivel de ingresos, ocupación, nivel de educación, condiciones de vivienda, características y promedio de habitantes por vivienda, alimentación, aspectos culturales relevantes, grupos étnicos, actividades recreativas deportivas y adicciones. Los factores relacionados con el medio, principalmente los medios de transporte utilizados por la población usuaria, de ser posible identificando rutas y o tiempos de recorrido para acceder a la unidad, área o servicio de salud. El acceso a agua potable, saneamiento de esta y el manejo de la basura. Okay. Ojo, no es el agua potable en el hospital ni el manejo de la basura en el hospital, es cómo lo maneja de manera externa. Digamos que son factores externos que influyen en la salud de la población usuaria. Continúa, por favor, Israel. Otros contaminantes del medio físico-químico, por ejemplo, pesticidas, fertilizantes, gases tóxicos, radiación, etc. Fauna nociva y transmisora al medio ambiente y a las viviendas, riesgo de catástrofes naturales, sequías, incendios, inundaciones, sismos, etc. La bioestadística e indicadores de salud de la población usuaria de la unidad de área de servicio. En estas, la tasa de morbilidad, la tasa de mortalidad general y específica por edad y género, los motivos de atención, por ejemplo, las principales patologías atendidas en consulta externa, principales procedimientos quirúrgicos, etc. El análisis comparativo de los principales indicadores de salud del área o servicio están dados por las variaciones estacionales, las variaciones cíclicas, anuales o tendencias, las curvas epidémicas y canales endémicos, la comparación de incidencias con otras unidades, áreas o servicios de la zona, del estado, e indicadores nacionales e institucionales. Comparación de prevalencias con otras unidades, áreas o servicios de la zona, del estado e indicadores nacionales e institucionales. La jerarquización de los retos, o sea, los problemas de salud públicas priorizados. En este se analiza la matriz de los retos. Y bueno, hasta ahí. Luego lo que vemos es una pequeña gráfica obtenida de un documento de la
Organización Panamericana de la Salud, que habla precisamente de cuáles son los determinantes en salud pública. Aquí, el análisis de la información que contiene el diagnóstico de salud nos va a permitir contextualizar a la unidad, área y o servicio en una realidad, en términos de los factores, condicionantes o determinantes de la salud de su población usuaria o derechohabiente, para obtener un perfil epidemiológico de la aparición, desarrollo y distribución de la morbilidad, la invalidez o la mortalidad presentes, así como la demanda de atención, para a su vez poder priorizar los retos a los que se deberá enfrentar la unidad, el área o servicio de salud, para poder coadyuvar a la mejora de la salud y calidad de vida de sus derechohabientes o usuarios. Este diagnóstico requiere contar con información cualificada y análisis de los determinantes sociales de salud a nivel biológico, económico, social, cultural, ambiental, que inciden en la calidad de vida y en los procesos individuales y colectivos de la salud. Ahora bien, ya les había yo comentado, esto lo vamos a ver más a detalle en posteriores sesiones, porque vamos a comenzar no por el diagnóstico de salud, sino por el diagnóstico administrativo operativo de la unidad, con el cual espero que ustedes estén más familiarizados. Pero sí vamos a ver este diagnóstico porque es importante. En la sesión pasada comentaba, por ejemplo, la importancia de conocer ciertos indicadores, cierta información de la población usuaria. Por ejemplo, dice aquí que conocer las tendencias, el perfil epidemiológico de la población usuaria nos permite identificar y priorizar los retos a los que se enfrenta una unidad, área o servicio. Les comentaba el ejemplo, ¿qué pasa si después de analizar la información encontramos que en un servicio, por ejemplo, de ginecología y obstetricia, va en aumento el número de mujeres embarazadas menores a 15 años? ¿O qué pasa si ciertas patologías se están presentando con mayor frecuencia, afectando el embarazo de las mujeres entre los 15 años y los 30 años? Entonces, es una información que es valiosa, que debemos de tener en cuenta, porque en función del análisis de esa morbilidad, de las tendencias, del volumen de atención que hemos estado recibiendo en la unidad y específicamente en el servicio, vamos a poder determinar tanto las necesidades, ya digamos, operativas, a nivel de infraestructura, recursos, organización, como a nivel de los ajustes que necesitamos hacer en los procesos de atención para poder atender de manera efectiva a estas pacientes. Nos permiten estimar, nos permiten generar escenarios, nos permiten prever y poder hacer frente de manera más efectiva a los retos de salud pública. El diagnóstico de salud está más orientado a la salud pública, al impacto que la unidad, área o servicio tiene en la salud de la población usuaria, en la salud pública. ¿Queda esto más o menos claro? Digo, vamos a ir viendo cada una de estas secciones más adelante, pero ahorita queda claro el alcance o el enfoque que tiene el diagnóstico de salud. Israel. ¿Mandé? Perdón. Sí. Ahorita, después de ver esto, ¿queda más o menos claro el análisis o el enfoque que tiene el diagnóstico de salud? Sí, de hecho, antes estuve revisando otros documentos donde vi la estructura y cuál es el componente, y lo que me dejó inquietud fue pues que contempla mucha información a la que ahorita se me hace difícil tener acceso. Sí, vamos a ver lo que podamos tener acceso, lo que podamos construir, lo que realmente existe en la unidad. Por ejemplo, hay muchos, de lo que estuve leyendo, hay muchos aspectos que son factores
socioeconómicos. ¿Estás de acuerdo? Sí. Entonces, por ejemplo, dices, oye, ¿de dónde voy a sacar la ocupación, el nivel de educación, las condiciones de vivienda, las características y promedio de habitantes por vivienda, la alimentación, aspectos culturales relevantes? ¿De dónde saco eso? Bueno, hay dos formas. Si tenemos la información, deberíamos de tener información. En estricto sentido, no sé si han escuchado ustedes que trabajo social o los trabajadores sociales, parte de sus funciones, no sé si lo hagan o no en el hospital, es elaborar estudios que llaman médicos sociales o sociales médicos. ¿Qué es un estudio médico social? Bueno, pues es un documento que contiene aspectos socioeconómicos, pero también indaga o documenta aspectos que tienen que ver con ciertos factores determinantes en salud, ciertas características, como dice aquí, de vivienda, alimentación, aspectos culturales, el grupo étnico, antecedentes de diabetes, de hipertensión, adicciones en la familia. En estricto sentido, se debería de documentar y puede y debe de ser valioso para la atención del paciente ya una vez hospitalizado, por ejemplo. ¿Estás de acuerdo, Israel? Sí. Sin embargo, ¿quién levanta eso? Pues el trabajador social. ¿Cuándo lo levanta? Cuando se ingresa, cuando está el paciente antes de iniciar formalmente su proceso de atención. O en el Inter, va, lo visita y va documentando esta información que es importante tener y compartir con las áreas clínicas, pero también que es importante para que el área de trabajo social ejecute algunos programas de intervención desde su perspectiva de trabajo social. Ustedes me dirán, no, aquí trabajo social, hace los censos o revisa los censos de los pacientes. Bueno, si no se tiene la información detallada, pues a lo mejor no la podemos tener a ese nivel y lo que vamos a hacer es echarnos un clavado en el INEGI, por ejemplo, y tratar de obtener cierta información de la población o características de la población usuaria de San Luis Potosí o de la población de San Luis Potosí para tratar de ubicar cuáles son las características de la población que tenemos en nuestro hospital. Les decía que es importante los aspectos, por ejemplo, demográficos. Son importantes conocer la edad, sexo, la distribución de edad y sexo de nuestros pacientes en una unidad o en un servicio de manera específica, de dónde vienen, de dónde provienen en mayor cantidad. Eso también es importante. Y nos ayuda a planear y a saber de dónde vamos a estar recibiendo más pacientes y con quién tenemos que coordinarnos y de una u otra forma brindarles un mejor servicio y también intercambiar información de valor con otros niveles de atención, primer nivel de atención, para que también hagan su chamba de manera correcta. Sí, es cierto. Oye, igual y no tengo nada de esto, o el 50% de la información del diagnóstico de salud no la tengo. Si no la tienes, pues no la podemos llenar. Se trabajará para más adelante ver cómo obtenemos esa información, porque es valiosa. Mucha gente no le da importancia, pero es valiosa. Y ojo, les voy a mostrar, por ejemplo, a le compartieron este formato, diagnóstico situacional, para el área de enseñanza a Quijano, y me lo compartió. Miren, entre toda la información, voy a saltar, esto es como el contenido, me voy a ir directo a lo que viene siendo la información. Unidad médica, hospital, estado, municipio, localidad. Nombre de la unidad, categoría, sede, autoridades,
población del área de influencia. Otros estados. Anuario estadístico del 2021. Aquí en la población del área de influencia, no nada más es decir de qué estados recibo, sino indicar la pirámide poblacional y la cantidad de pacientes que recibo de esos estados e incluso llevarlo a nivel de localidades y municipios. Porque sí es importante saber desde el punto de vista de salud pública de dónde provienen los pacientes que estoy atendiendo. ¿Por qué? Porque sus zonas geográficas tienen ciertas características demográficas, económicas, sociales, epidemiológicas, que influyen en su salud. Por eso es importante saber de dónde vienen. No es lo mismo el paciente que vive en la ciudad de San Luis Potosí, zona metropolitana, al paciente que vive y que viene y es usuario de los servicios del hospital y que viene de una zona rural, una ranchería en medio de la sierra, en la Huasteca Potosina. Son diferentes condiciones y es necesario saber cómo se distribuye mi población, a quién atiendo en mayor o menor volumen, el tipo del hospital, donde vienen el hospital, si es general, si es de especialidades, cuáles son las especialidades con las que cuenta, los recursos humanos, aquí viene de manera muy general, las plazas presupuestadas, los médicos que hay por especialidad, y luego viene, más adelante, aspectos que tienen que ver con la bioestadística. Déjenme ver. Aquí hay, por ejemplo, infraestructura y equipo. Vámonos. Aquí vienen aspectos muy, muy específicos de investigación y enseñanza, que igual y el formato que les di no es limitativo. Pueden ampliar con información específica de su área de responsabilidad, como es el caso. Miren. Aquí. Consulta externa. Total de consultorios. Número de consultorios por especialidad. Consultas proporcionadas. Especialidades. Y más adelante tiene que venir indicadores, por ejemplo, porcentajes de ocupación, cirugías, partos, intervenciones quirúrgicas por especialidad, estudios de laboratorio. Estoy tratando de ubicar dónde. Mire. Morbilidad hospitalaria. 10 primeras causas del año anterior. ¿Cuáles son las 10 principales patologías? Morbilidad, consulta externa, 10 primeras. Y aquí van las morbilidades y las tasas de mortalidad de los diferentes servicios. Y bueno, es un diagnóstico integral, obviamente mucho más concreto y habla del hospital, orientado hacia la enseñanza y la investigación, pero tiene más o menos la misma información que ustedes ven aquí y que vamos a tratar de ver si se cuenta o no. Sé que la mayoría de la información del diagnóstico de salud no la tienen o habrá que generarla. Por eso lo vamos a revisar después de terminar el diagnóstico situacional del área administrativa operativa. Y vamos con eso. Ali, ¿estás ahí? Sí, aquí estoy. ¿Me puedes ayudar a leer, por favor? Sí, dice las condiciones administrativas y operativas de la unidad, área o servicio de salud, orientado fundamentalmente a recabar, analizar información
relacionada con el nivel de efectividad, eficiencia más eficacia, productividad, desempeño, calidad y seguridad. Análisis de los recursos disponibles como infraestructura, capital humano, equipamiento, insumos y medicamentos, entre otros. Identificación de necesidades e información complementaria que permita tener un diagnóstico administrativo y operativo, ya sea de la unidad o bien de un área o servicio específico. Ahora, aquí me detengo un momento. Tanto el diagnóstico de salud como el diagnóstico administrativo operativo se pueden aplicar en diferentes niveles o alcances. El más específico es cuando lo aplicamos a un servicio, específicamente a un servicio. Por ejemplo, el diagnóstico administrativo operativo del servicio de traumatología y ortopedia. Es súper específico y solo habla de traumatología y ortopedia. Lo podemos aplicar a nivel de área o división, de la división de medicina interna. Que ojo, si hablamos de la división de medicina interna, esto incluye el diagnóstico de todos los servicios que la conforman. Es una especie de consolidado. Integrar el diagnóstico de todos los servicios, quizás emitir un resumen en un documento que sea el diagnóstico de la división, pero se fundamenta o se integra del diagnóstico de todos los servicios que la conforman. Igualmente, si hablamos del diagnóstico del hospital, pues hablamos del diagnóstico que integra todas las divisiones, tanto clínicas como administrativas, y lo consolida en un documento que es la situación actual de cada una de las áreas, servicios o departamentos, rescatando lo más crítico para ponerlo como los retos prioritarios del hospital. ¿Queda más o menos claro esta parte? Sí, sí queda claro. Ok, si me ayudas, si continúas, por favor, Ali. Típicamente el contenido del diagnóstico administrativo y operativo DAO es el siguiente. Introducción. En esta sección se debe proporcionar una breve descripción de la unidad, área o servicio. Situación actual de la unidad, área o servicio. Y debe incluir recursos e infraestructura de la unidad, área o servicio, consumo histórico de la unidad, área o servicio, capital humano por turno, servicios y capacidad instalada, cartera de servicios para clientes externos, usuarios o derechohabientes, cartera de servicios para clientes internos, capacidad instalada mensual por área y servicio, capacidad instalada anual por área y servicio, desempeño de procesos, inventario de procesos por área y o servicio, desempeño de los procesos, principales indicadores, situación financiera que refleja el estado financiero y uso de los recursos económicos de la unidad, área o servicio, calidad y seguridad de la atención, que son los resultados de los indicadores del plan de calidad o acciones esenciales para la seguridad del paciente, indicadores de calidad y seguridad en la atención, son los INDICAS, listado de retos, problemas prioritarios de la unidad, área y o servicio, y matriz de retos. La matriz de retos es lo que ustedes ya conocen, entonces nada más es el consolidado de los retos que identificamos. Ahora, ¿me ayudas, por favor? ¿Continúas? La recopilación de información es fundamental para desarrollar el diagnóstico administrativo y operativo de la unidad. Toda información que recabes debe proceder de fuentes oficiales y confiables de información como reportes generados por los sistemas de información de la unidad, manuales administrativos y políticas, normas oficiales, registros o bitácoras oficiales. Páginas web oficiales, revistas o artículos científicos. En lo referente a la situación actual de la unidad, área o servicio, de ser posible, debe de recabarse la información de cuando menos bueno, no alcanzo a ver lo de la esquinita. Los últimos 3 años.
Ok. Recursos e infraestructura, servicios y capacidad instalada, desempeño de procesos, situación financiera, calidad y seguridad. Como no alcanzo a ver lo último, Este error, bueno, dice dado que por la caus- pandemia, déjale continuar, dado que por la pandemia causada por el virus SARS-CoV-2 en el año 2020 y 2021 son atípicos. Es recomendable entonces mostrar la información de 2018, 2019 y 2022 que empieza a ser normal para poder, por ejemplo, identificar las tendencias y planear el 2023. En el análisis e interpretación de la información, debe tener como objetivo identificar el grado de prioridad de los retos, problemas o necesidades que prevalecen en la unidad, área o servicio. Es aconsejable utilizar tablas o matrices que faciliten el análisis de la información. También se recomienda que integres cuadros de resumen y gráficas que muestren la tendencia de los datos, por ejemplo, indicadores, quejas, eventos adversos y en general cualquier dato que consideres relevante mostrar su tendencia o un gráfico de resumen, pues ello facilitará la justificación de propuestas de solución o bien las conclusiones derivadas del análisis de información de la situación actual en la unidad, área o servicio. Procura que las tablas, cuadros de resumen y gráficas que insertes en el documento cuenten con una breve interpretación o explicación de la información que contienen, pues ello facilitará la comprensión a las personas que lean o consulten tu diagnóstico. Y aquí está el concepto: diagnóstico administrativo operativo más diagnóstico en salud igual a diagnóstico situacional integral de un servicio, de un área o división o de una unidad. ¿Sí? Conforme voy subiendo, voy consolidando o integrando la información. El diagnóstico de la unidad es un documento que es un resumen que rescata lo más importante del hospital, pero que se fundamenta en los diagnósticos situacionales de cada una de las divisiones, áreas y servicio. ¿Okay? Como ya se mencionó anteriormente, el diagnóstico situacional es un insumo fundamental para la planeación, pues gracias al mismo se pueden identificar los retos prioritarios, realizar un análisis de las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas, definir estrategias y tácticas según sea el caso, si estamos en un proceso de planeación estratégica o de planeación operativa, táctica operativa, así como establecer objetivos, metas e indicadores que faciliten la gestión en cualquiera de esos niveles que comenté. Entre más completa y confiable sea la información contenida en el diagnóstico situacional integral, mayor será la calidad de los procesos de planeación. Y también se espera que sea más fácil, si contamos con un plan más realista, fundamentado en la información clave que analizamos, se espera que sea más fácil implementar y dar seguimiento a las acciones y a los objetivos y metas que se deriven o que se establezcan. ¿Ok? Entonces, este documento ya se los envié por correo electrónico y es un resumen, es la introducción, es ¿para qué el diagnóstico? ¿Qué es el diagnóstico? ¿De qué se trata? ¿Qué información tiene? ¿Ok? Ana María. Ana María, ¿estás ahí? Sí, buenos días. Buenos días, Ana María. ¿Tú ya viste el tema de diagnóstico situacional en la maestría? No. ¿Todavía no? Bueno, No. pues este documento te va a ayudar bastante. ¿Vale? Sí. Bueno, vamos a continuar ahora. Les envié por correo electrónico esto. Es el diagnóstico situacional integral y es la plantilla que vamos a estar utilizando. La plantilla se integra, como podrán ver ustedes, de dos grandes secciones. La que tiene que ver con el diagnóstico en salud y la que tiene que ver con el diagnóstico administrativo operativo. Viene una introducción, donde estoy rescatando parte del texto, pero la parte importante es esta. En esta sección se debe proporcionar una breve descripción del área, departamento, servicio o de la unidad. ¿Cuál es la misión o razón de ser del área, departamento, servicio? ¿Cuáles son los objetivos? Los principales procesos,
los objetivos estratégicos de la unidad y cómo contribuye actualmente el área de servicio a su cumplimiento, los principales clientes externos, internos, quiénes son los principales proveedores internos del área, cuál es el nivel de calidad que ofrecen estos proveedores internos al área o servicio, la respuesta de cada una de las preguntas anteriores, que no son limitativas, pueden ustedes ampliarlo, permiten dar contexto a una realidad operativa del área o servicio, sobre la que se va a realizar o se está realizando el diagnóstico situacional integral. Es como es una visión general del área para dar contexto. ¿Sí? Luego viene los objetivos. Ejemplo, en esta sección se enuncian los objetivos que se pretenden lograr con el diagnóstico situacional integral. Por ejemplo, conocer los determinantes en salud de la población usuaria, identificar los retos o necesidades en materia de salud pública, conocer el detalle de la capacidad instalada para la producción de los servicios de salud que ofrece el área o servicio, identificar los principales costos asociados a la operación, recolectar y analizar datos cuantitativos y cualitativos que permitan identificar los retos prioritarios, dimensionar los alcances y necesidades actuales del área o servicio, proveer un insumo de calidad al proceso de planeación, analizar el desempeño del área o servicio para facilitar la elaboración del plan anual de trabajo, facilitar la definición de objetivos tendientes a lograr una mejora de la calidad, productividad y competitividad del área o servicio, explicar el desempeño actual del área o servicio de manera concreta. Bueno, son algunos ejemplos. Si consideras que alguno de esos objetivos enunciados aplican para el diagnóstico situacional integral de tu área o servicio, inclúyelo, pero procura identificar otros objetivos más ad hoc, más específicos a tu área de responsabilidad. Okay. Y luego viene todo lo que es el diagnóstico en salud, que ahorita no lo vamos a ver a detalle, y nos vamos a pasar más de una vez. Según el índice, nos vamos a pasar al diagnóstico administrativo operativo. Ya no voy a leerlo porque es exactamente lo mismo que viene en la introducción de lo que acabamos de leer. Hace referencia a que para facilitar la integración de la información de los diferentes componentes o capítulos o secciones que integran el diagnóstico administrativo operativo, puedes hacer uso de este archivo que ya les envié por correo. ¿Cuál es ese archivo? Este. ¿Qué contiene ese archivo? Las tablas que ustedes pueden empezar aquí a manipular, pueden agregar renglones, quitar renglones, y que de una u otra forma tienen ustedes que documentar para después seleccionarlas, copiar y pegar en su documento de diagnóstico situacional. Y bueno, empezamos. La primera sección, recursos e infraestructura. Martín, ¿me puedes ayudar a leer? Sí, a ver. La letra muy chica. A ver, déjame lo hago más. No sé si así se alcanza a ver mejor. Ahí está bien, más lo voy ampliando yo acá. Ok. Recursos e infraestructura. En esta sección se documenta lo relacionado a los recursos e infraestructura con los que cuenta actualmente el área o servicio para su funcionamiento. Es recomendable utilizar las tablas sugeridas a continuación. Se considera que alguna de ellas no aplica para tu área o servicio. Deberás especificar los motivos y justificar su inaplicabilidad. Podrás insertar las tablas que se consideran necesarias para complementar las tablas seguidas y ayudar a reflejar la situación actual de tu área o servicio. Bueno, con esto quiere decir que las tablas que están ahí son básicas. Si no aplican, pues nada más indica por qué no aplican para tu área o servicio. Y no son limitativas. Puedes agregar o complementar con tablas que traigan mayor información o información complementaria con el objetivo de que a nivel de infraestructura y recursos puedas plasmar pues la necesidad y la realidad actual en tu área o servicio. ¿Okay? Entonces, esta es la primera tablita. Descripción, tipo del recurso, autorizados, operando,
la necesidad actual y la variación de los autorizados versus los necesarios y observaciones. Tipo de recurso. ¿Qué te imaginas que puedas poner ahí? Estamos hablando de recursos e infraestructura. No hablamos como tal del capital humano. En cuanto a la estructura arquitectónica, Puede ser infraestructura, sí. Puede ser equipamiento, tipo mobiliario, mobiliario, equipo, clínico, incluso equipo administrativo que requieras para poder dar una adecuada atención o poder administrar adecuadamente tu servicio. ¿Por qué dice tipo? Porque de lo que trata es de que no metas un listado que sea de chile, mole, dulce y pozole, sino que lo clasifiques. Equipo, por ejemplo, equipo biomédico de tal servicio, o lo puedes clasificar por servicio y por tipo. En el caso de tu división. okay. En teoría, cada servicio te debería de dar pues, sus necesidades y decir, ¿sabes qué? Por ejemplo, el área de hemodiálisis. ¿Cuántos equipos de diálisis tienes autorizados? Sí, de equipos, tengo ahorita tres fijas y 2 ósmosis, que ya no es Ok. suficiente. Y ponlo así. Tengo autorizados 3 fijos y 2 de ósmosis. Perfecto. Pon el modelo, el tipo, autorizados 3, operando 3, necesidad actual 5. Y hay una variación entre los autorizados y los necesarios. ¿Dónde vamos a tener problemas? Cuando tengas autorizados 3, operando tengas 1, ¿cómo tienes 3 autorizados y operando tienes 1? Pues es que aunque tengo 3, 2 no funcionan. En observaciones pones, no funcionan desde hace 6 meses porque falta tal pieza, porque no tenemos este insumo o esta refacción, porque no tenemos al técnico o el contrato del mantenimiento se venció y pon lo que tenga que poner ahí, porque no tienes operando los 3 autorizados. ¿Cuál es la necesidad actual? ¿Sabes qué? Con los 3 que tengo, aunque lo estuviera operando, me es insuficiente dado el volumen de demanda que tengo. Y no sé si aquí se empiezan a dar cuenta que aquí es donde empiezo a relacionar el diagnóstico de salud con el diagnóstico de infraestructura, por ejemplo. Si tú me dices, tengo 3 autorizados, tengo 3 operando, pero la necesidad son 5 o son 6, y la variación, y me tienes que poner observaciones. Bueno, si tengo un volumen de demanda que me está causando un rezago o un diferimiento en las hemodiálisis de tantos pacientes al día, a la semana, al mes, y en mi diagnóstico de salud en alguna parte puse las patologías o el volumen de atención de mi servicio, pues entonces ahí está la relación entre lo que estoy atendiendo, lo que estoy dejando de atender por falta de infraestructura, y se va a ver reflejado aquí. ¿Suena lógico? Sí, 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 sí. ¿Vale? Y sí está lachudo, y sí necesitas saber qué te hace falta. Yo creo que esta parte del diagnóstico administrativo operativo les va a costar menos trabajo que el diagnóstico de salud. Si bien el de diagnóstico de salud no podemos saber mucho de la población usuaria, sí vamos a tener la parte del diagnóstico de las principales patologías y el volumen de atención que estamos teniendo. ¿Estás de acuerdo, Martín? Sí, sí, sí. Y en función de eso lo podemos relacionar o incluso al calce de la tabla, al final de la tabla, tú puedes poner o hacer notas haciendo referencia de que tal recurso se requiere por este motivo, dado que ahorita tenemos un rezago y mientras no se cubran las 3 máquinas adicionales que se requieren, se va a seguir teniendo un rezago cuya tendencia es incrementarse dado que los padecimientos, o hemos detectado que la tendencia en los padecimientos crónico-degenerativos, específicamente en la enfermedad renal crónica, va en aumento en tal porcentaje.
lo cual significa que hoy con los 3 equipos que tengo, no voy a poder hacer frente a esa tendencia si no invertimos en equipo para ese servicio. ¿Suena lógico? ¿Sí? ¿Te parece manejable lo que estamos mencionando aquí? Sí, es faraónico porque le multiplico por 16 Y servicios. aquí vuelvo a decir algo. Yo sé que es complejo, pero es que esta información, tú la consolidas, tú la integras. Tú a lo mejor la analizas, la revisas y haces una interpretación y la integras. Pero tú no te vas a ir a los 16 servicios a levantar esta información. Perdón que se los diga y vuelvo a insistir. ¿Tienes a alguien en nefrología? Sí, un jefe de servicio En esa área de nefrología, ahí, supongo que ahí está colgado el servicio de hemodiálisis. Así es. Bueno, entonces tu jefe de nefro, dame tu información, lo más fidedigna, lo más correcta que puedas, dame tu información, para que tú puedas recibir la información, revisarla, y luego consolidarla. Literalmente luego nada más vas a hacer copiar, pegar. Y conocer la situación real y actual de cada uno de tus servicios. Si tú intentas hacer el diagnóstico situacional solo, te vas a tardar 6 meses en hacerlo, o más. ¿Por qué? Porque son 16 servicios y un mundo de información. Si cada servicio hace su diagnóstico situacional, en no más de un mes tú debes de tener la información de ese servicio. Y después, a lo mejor dedicarle otros 15 días a revisar, integrar o revisar la información que no te cuadre o no te haga lógica. Para que cuando tú consolides e integres el diagnóstico situacional de tu división, esté realmente verificado, sea correcto y coincida realmente con la realidad operativa de tus 16 servicios. Y lo entregas. Y a su vez, el área de dirección médica o la dirección general va a tener que revisar los diagnósticos de las divisiones que ya vienen previamente revisados por los divisionales y consolidar o integrar el resumen, porque en realidad el diagnóstico situacional del hospital es un resumen, un consolidado de lo más crítico del hospital en un año, en el cual desean plasmar la situación actual del hospital para poder hacer la planeación del año entrante. Pero no pretendas hacer el diagnóstico situacional de 16 servicios. Sé que hay el problema que comentabas la vez pasada. ¿Cómo hacerle para que mis jefes de servicio me ayuden? ¿Qué harías? ¿Qué propones hacer por ahí? No, lo que pasa es que yo lo sondeo y solicito que me lo den una cuartilla, sus funciones, sus actividades, sus necesidades, su hoja de productividad mensual, por lo menos, o semanal, los que puedan, y estar en comunicación siempre con ellos. ¿Qué les falta? ¿Qué sobra? ¿Qué necesidades? Que bueno, siempre son más necesidades que Sí. logros a veces. Pero vuelvo al punto, si cuentas con el apoyo de todos, ellos tienen que integrar esto. Y tú nada más lo consolidas. Digamos que tú recibes los diagnósticos, los revisas y los integras en una carpeta. Y obviamente es el diagnóstico de tu división, que se integra de los diagnósticos de todos los servicios que la conforman, 16. Es más fácil que cada jefe de servicio levante la información de su área, ¿no crees? Sí. No, si no, de verdad es maratónico y no la vas a librar. Luego viene, por ejemplo, fuente sugerida, inventario autorizado y actualizado del servicio. No, pues es que no lo tengo actualizado. Pues actualízalo, porque esa es chamba de un jefe de servicio. Si no sabes ni lo que tienes, pues entonces, ¿qué estás administrando en términos de infraestructura?
Y que no te digan que eso no te toca o no les toca, porque en realidad como jefe de servicio eres responsable de todo lo que hay en tu servicio, a nivel de recurso humano, a nivel de equipamiento, infraestructura e insumos. Y les debe de caer ese 20. Siguiente tabla que viene ahí. Consumo histórico del área o servicio. Si acá vemos equipamiento e infraestructura, ¿aquí qué crees que vemos a nivel de consumo histórico? Martín. ¿Cómo? A ver, que no alcanza a ver ahí. ¿Histórico? ¿No se alcanza a ver? Sí, ya. Ya está. Pues serían los últimos 5 años. Bueno, ahí tenemos No, 2023. aquí son 3. Sí, Si 2018. lo haces de 19. 5, de lujo, pero por lo menos 3, 2018, 2019 y 2022. ¿Por qué no 2020, 2021? Porque son atípicos, porque no se parecen en nada. 2020 suspendieron servicios y 2021 también tenían los servicios suspendidos, ¿cierto o no? Sí, pues es otra variable, muy variable toda la casuística que tenemos. Entonces, no puedes compararte contra 2020, 2021. Tienes que ver 2018, 2019, y ahí sí, más o menos, compararlo contra 2022. Porque se supone que ahorita sí, ya quieren atender otra vez, quieren disminuir el rezago o diferimiento que se ha acumulado y volver a la normalidad. ¿Para cuándo? Para 2023. ¿Sale? Ahora, ¿qué crees que vaya en esta tabla? ¿Qué te dice que ahí va en esta tabla? Pues lo que hemos estado haciendo ahorita con lo de medicamentos, cuánto se ha consumido por año de X fármaco, o de material de curación, o de marcapasos, o de catéteres de hemodiálisis. Exacto. Y va en piezas, en unidades. Si lo puedes tener además en dato financiero de lujo, pero por lo menos va, por ejemplo, tipo de insumo material, lo vas a clasificar igual también por área o servicio, y viene ahí, no sé, catéteres, ok, ¿de qué tipo? De tal tipo. ¿Cuál fue el consumo en 2018? ¿Cuál fue el consumo en 2019? ¿Cuál es el consumo a la fecha en 2022? Y sí, aquí reflejas el dato anual, pero tienes que tener el soporte de lo que se va consumiendo mes a mes. Y yo creo que esta información sí está y sí la tienen disponible, con cierto margen de error, pero lo tienen disponible. ¿En dónde? Pues en bioestadística o el de sistemas. Genérame un reporte que traiga esta información. O pásame esta información en Excel para yo poder agrupar, sumar, mover ahí y poder reflejar aquí el resumen. Esto es un resumen del consumo. Igual, trae un porcentaje de variación. ¿Sale? Ahí dice 2019, pero pues es de 2022 contra 2019. Ahora, fuentes sugeridas para requisitar la tabla anterior. El control histórico de consumo del área o servicio, actualizado por el jefe del servicio, si es que lo tiene. No, él no tiene nada de eso. Ok. Pues entonces el control de gastos o consumo del área o servicio, actualizado por el administrador o el contador de la unidad. No, él tampoco lo tiene. Bueno, entonces voy con el de sistemas, sí capturan el consumo, siguen capturando, ¿verdad? En el sistema, cada insumo que utilizan, lo siguen Sí. capturando, ¿verdad? Sí, todos los índices de farmacia. Perfecto. Entonces, de una u otra forma, aunque ahorita, por ejemplo, no les estés cobrando, sigue existiendo una cuenta en caja, ¿cierto o no? Pues sí. Entonces, de una u otra manera, y ojo, cuiden mucho eso. El hecho de que ya nada se cobre y todo sea gratuito, no significa que no tengamos que tener control. Entonces, deben de seguir registrando y registrando correctamente todo lo que se está consumiendo por paciente.
para poder explotar esa información y de reflejarla aquí. ¿Vale? Si empiezan a capturar mal o dejan de capturar, van a empezar a perder el control del consumo. Esta parte, recursos humanos por turno en el área o servicio. Pones el puesto o la categoría. Están los diferentes turnos que puedes tener, turno matutino, vespertino, nocturno, móvil. En algunas instituciones son, por ejemplo, las coberturas o suplencias y la jornada acumulada. Si es que tienes. Ahora, autorizados. La A significa autorizados. La O, ocupadas. La V, vacantes. ¿Sale? Total de plazas ocupadas, que es la suma de todas las plazas en los diferentes turnos que tienen, ¿no? Plazas vacantes, total de plazas autorizadas y variación de las ocupadas versus las autorizadas. Nuevamente, es parecido a lo que veíamos al principio. Puede ser que tengas una cantidad X de médicos o de enfermeras asignadas a un servicio, pero requieras una cantidad mayor. ¿Sí? O puede ser que ni siquiera tengas cubiertas todas tus vacantes. Y en esta tabla se va a reflejar. Al final viene un resumen. Totales, variaciones, y aquí vienen las definiciones. Plazas autorizadas, ocupadas. Fuentes sugeridas para requisitar la plantilla nominal de la quincena anterior y el personal autorizado por servicio. Esta información la debe de tener actualizada Recursos Humanos. Si Recursos Humanos no la tiene actualizada, el jefe de servicio debe saber cuánta gente tiene actualmente en el servicio. Bueno, dejo de compartir. Ali, ¿puedes activar tu cámara? Ali, ¿qué opinas de esta primera sección del diagnóstico administrativo operativo? Pues sí, creo que esa es una información que no tenemos al sí a la mano. Cuando recibimos el servicio, no, dentro de las cosas que teníamos que darle continuidad, no nos entregaron un diagnóstico situacional. Está bien. Entonces creo que, pues sí, sobre todo la orientación de cómo ir siguiendo los pasos sí nos ayudaría mucho. Sí coincido con el doctor que son muchos datos que a veces es difícil de recabar, pero, pues bueno, por algún lado tenemos que empezar. No, sí, ahora, ¿de dónde obtienes esos datos? O sea, lo que ahorita vimos, lo platicamos con Martín, pero esos datos sí tienen que estar ahí. Si ustedes no tienen esa información o nadie controla esa información, tenemos serios problemas en el hospital. O sea, la parte de infraestructura y equipamiento. Tú, en tu servicio de consulta externa, ¿sabes cuántos consultorios tienes habilitados? Operativos, listos, funcionales, que cumplan con la norma, porque para que un consultorio sea consultorio debe de cumplir con una norma, ¿cierto o no? Hasta en los hospitales privados te piden que cumplas con una norma para ser considerado consultorio, ¿cierto o no? Sí. Entonces, ¿cuántos tienes habilitados realmente? ¿Qué equipo, qué infraestructura tienen? ¿Qué equipamiento? Habilitados hay 50. Ok. Pero de eso a que cumplan con todo el requisito para funcionamiento, pues a lo mejor el 50%. Ok. Y ese es un dato que plasmas en blanco y negro en tu diagnóstico. Y si yo te preguntara, oye, ¿por qué me estás diciendo que solo el 50% de esos 50, 25 no cumplen? Ah, pues aquí en la tabla se puede ver que no tengo este equipo,
que no tengo este insumo, por lo tanto, no está al 100%. Puede operar, podemos dar consulta ahí, pero no cumple con las especificaciones de la norma. Ah, caray. Pregunta, ¿esto te puede afectar la acreditación? Sí. Ok, es un insumo de información valioso porque si yo soy el director de la unidad o si soy alguien de la unidad que te tenga que ayudar a ti a cubrir ciertas cosas, pues de entrada me estás diciendo, necesito que 25 consultorios tengan tales recursos, tales insumos para poderlos igualar a los otros 25, cumplir con la norma y poder acreditar y darle lo mínimo indispensable a mi médico especialista para que brinde la atención. Porque además es uno de los derechos que ustedes tienen, ¿no? Tener lo mínimo indispensable para poder brindar la atención. Y tú eres responsable de cuidar que se cumpla la normatividad en tu área. Y no nada más la normatividad de atención clínica, sino también la normatividad de la infraestructura y de las instalaciones. Entonces, sí lo tienes, la información sí está. Ahora, por ejemplo, el consumo. ¿Registran ahí en algún momento lo que se consumen de insumos? Porque hacen curaciones. ¿Registran el consumo? Sí hay un registro del consumo. Ya lo tienes. Ahora, no lo tengo actualizado. Ok. ¿Se registra en el sistema, igual que hacen en hospitalización, todo lo que se va consumiendo? Es pregunta. ¿Cuál, perdón? ¿En el sistema registras lo que se va consumiendo? ¿O es un registro externo en una bitácora, en un archivo? Es un registro en una bitácora. Ok, en el sistema no registras nada. Ok. No. Habrá que ver, digo, eso puede ser una iniciativa de mejora ya después para tu programa de trabajo. Tratar de que hagan algún ajuste al sistema para que yo también o mi gente también pueda capturar lo que se está consumiendo en el servicio. Mientras tanto, pues, lo tengo en una bitácora y es la bitácora oficial revisada y autorizada por ti. Y de esa bitácora obtienes los datos para el consumo en tu servicio. Ahora, eso es el consumo de insumos clínicos, pero también tienes otro tipo de consumos administrativos. Y si tú no tienes el dato de la cantidad de hojas, tóner y demás insumos administrativos o de oficinas, seguramente, si vas con Rosy Franco o con alguien de su área, sí te van a decir cuánto te has gastado de dinero en términos administrativos, ¿o no? Ya te doy el café. Hombre, ¿eso de qué es? Te lo mando esta Fabiola. Ayer me lo fue a dejar. ¿Cómo? Ayer me lo fue a dejar Fabiola. No, pues aquí lo repartimos. Sí, me dijo Fabiola, me dijo, ten, llévale al doctor Ali, y que le digo, no, estás loca, me va a mandar, me va a regañar. Dijo, no, porque me dijo, es que no me quiso cobrar. Le digo, ese no es mi problema, es el problema del doctor Irán. Me dijo, no, me dijo, oye, ¿estás en la casa? Le digo, sí, aquí estoy. Y llegó con esto. Me dijo, llévale. Sí, luego. Dice, no, llévaselo al doctor Ali. No, dígale que no se ocupa. Sí. No. Le digo, mira, se va a enojar, yo conozco a mi jefe. No. ¿Dices tu jefe? Le digo, sí. Se va a enojar mi jefe, yo lo conozco. Y no, Sí. dígale que no. Pero digo, ahorita lo repartimos con todas las muchachas. ¿Cómo ves? Ahí está. Sí, pues ahorita lo partimos. Sí. Bueno, no sé si va más o menos quedando claro. Es la primera sección. Sí les recomiendo que bajen el archivo y que revisen las secciones. Ya sea que bajes la tablita de Excel o bajes el archivo de la plantilla en Word y vayan revisando las secciones para ver y saquen las dudas de dónde rayos saco esta información y me las puedan extender para buscar la manera de indicarles más o menos por qué área o por dónde pueden solicitar la información. O si no, de plano, hablar con el doctor Aguilar y la doctora Marta para decirles, oye, esta información, ¿de dónde la sacamos? Hay mucha información que se las va a dar bioestadística, otra que se las tiene que dar administración, otras que se las tiene que dar sistema, y otras que honestamente la van a tener que obtener ustedes
porque es parte de su chamba, es el control que en estricta teoría deberían de tener de su área. No, ahorita, ¿qué te quedó de duda de estas 3 tablitas que vimos en la parte de lo que es la infraestructura y los recursos? Son 3 tablas. La que habla del equipamiento, la infraestructura disponible en tu área para poder ofrecer el servicio. La que habla de los insumos clínicos y de oficinas para poder ofrecer el servicio. Y la que habla de los recursos humanos. ¿Sí? Son los recursos que necesitas para poder operar, ¿cierto o no? Yo sé que no te entregaron nada. Yo sé que no nada más a ti, a nadie le entregaron un diagnóstico situacional de cómo estaba el área. Y lo que entregaron, si es que tienen alguno, permítanme decirles que está desactualizadísimo y no sirve o es basura. Bueno, ya no tenemos nada. Ni modo. Y lo que me entregaron, si me entregaron algo, está desactualizado. Ok. ¿Ustedes tienen idea ahorita de septiembre a la fecha de más o menos lo que tienen en su área y las necesidades de su área? En términos de recursos, infraestructura, equipamiento, insumos y recurso humano. ¿No saben qué onda con su área? ¿No tienen idea? Eso sí me preocupa, Ali. O sea, tú no tienes idea de la cantidad de médicos que tienes, los que te hacen falta, los que debes de tener, las enfermeras, el personal. De lo que no es del recurso de los insumos, eso no lo tengo. Ok. ¿Tú crees que deberías de tener esa información? Sí. Me dices que llevas una bitácora. ¿Qué hay ahí? ¿Qué podemos rescatar de ahí? Ahora, si tú no tienes el detalle de los insumos, de algún lado se puede obtener. Por ejemplo, ¿qué consumes tú de manera más frecuente en los consultorios? Que es un volumen que hasta tú te das cuenta que es mucho. Dame Material de curación. Material de curación. ¿Quién te lo da? Almacén. Almacén. Cuando te lo da, ¿firmas? Sí. ¿O firman? ¿Llevan una bitácora de lo que te están dando de material de curación? Sí. Bueno, ellos podrían ser un proveedor de información. Oye, ¿me puedes prestar tu bitácora? O no sé si tengas un registro en Excel, almacén, donde tenga todo lo que me has dado de material de curación en lo que va de enero a la fecha. Sí, doctor. Oye, tendrás, yo sé que es mucha molestia, pero tendrás de casualidad el material de curación que otorgaste en 2018 y 2019. Híjole, doctor. Mire, de 2018 no tengo nada, porque no llevábamos bitácora. La bitácora la empezamos a llevar a finales de 2018 y ya bien por ahí de febrero del 2019. Bueno, pues dame lo que tengas de 2019. ¿Sí me explico? Ahora, no, ellos no lo tienen. Bueno, de alguna manera debe de quedar registrado en papel o en sistema o en un Excel o en algún lado el consumo que está teniendo un área. Si no es así, tenemos un gravísimo problema de falta de control en el hospital. Gravísimo, porque no sabemos quién, cuándo y cuánto se está consumiendo. No creo, honestamente, Ali, no creo que tengan ese nivel de descontrol en el hospital. ¿Tú crees que sí? Yo O sea, esperaría que no. tú no tienes ahorita el detalle del consumo. Llevas una bitácora, pero no estás muy seguro de que refleje el consumo real. Ok. Pero sí firman cada que han obtenido el insumo. Pues almacén, pásame ese dato. Y si lo tienes en sistema, genérame el reporte, sistemas. Y ya tienes esa información. Ahora, hojas. ¿Pueden gastar, ir y pedir el número de hojas blancas que necesitan ilimitadamente?
creo que tienen escasez, ¿cierto o no? Sí. No puedes decir o estimar el consumo mensual o anual de hojas, tanto el real que tienes ahorita como el que requieres, porque sé que ahorita traes un déficit, andas imprimiendo en recicladas y tal vez no todo deba o pueda imprimirse en reciclado, ¿cierto o no? Ahí hay que tener hasta cuidado. Como anécdota, en alguna ocasión, en el IMSS, empezaron a reciclar ciertos reportes, ciertos papeles, salieron de una de las oficinas del IMSS a nivel central, y aunque te parezca mentira, un directivo se encontró una hoja de un reporte con información confidencial, y con eso envolvieron unos bisteces que compró en la carnicería. ¿Cómo ves? Hay que tener cuidado hasta de eso. Entonces, si vamos a reciclar, vamos a ver qué es reciclable y qué es información que debo destruir, porque no puede salir de aquí de ninguna forma. Y es hasta control. Entonces, tóner. ¿Necesitas tóner? ¿Cuál es el consumo mensual de tóner? ¿Y qué estás haciendo? Papelería, supongo que tienes algo de papelería impresa. ¿Tienes el suficiente o ya estás poniendo de tu bolsillo para sacar copias? Pues más de alguna ocasión, sí. Bueno, entonces es poner lo que realmente tenemos y el déficit. De eso se trata en el diagnóstico de infraestructura, equipamiento y insumos. Igual con el personal. Tienes tantos médicos, te hacen falta tantos, enfermeras, administrativos. Es lo que está asignado a tu área. ¿Sale? Porque, por ejemplo, enfermería dice, es que eso le toca reportarlo a enfermería. No. Si las enfermeras están en tu servicio, están asignadas a tu servicio, y para que tu servicio funcione, necesitas médicos, enfermeras, administrativos, porque si no tienes todo ese personal, no funciona tu servicio, ¿cierto o no? ¿Okay? Entonces, sí, vayan revisando esa información que viene en esa sección del diagnóstico administrativo operativo para ver qué información tienen, y si no, así como ahorita le hicimos, oye, ¿y esto de dónde lo podríamos sacar? Por sentido común, tal área debe de tenerlo. Si preguntas si no lo tiene esa área, entonces está otra área. Y si no, alzamos la mano, vamos con la doctora Marta o el doctor Aguilar y les decimos que necesitamos esa información. Y si no existe la información en el hospital, ¿puedes activar tu cámara, Ali, por favor? Si no existe la información en el hospital, entonces habrá que empezarla a construir y controlar. Toda la información que viene ahí en el diagnóstico, sobre todo administrativo operativo, si ustedes no la tienen, significa que hay lagunas, y lagunas importantes, lagunas serias, en la administración y sobre todo en el control del área o servicio. O sea, si ustedes me dicen, no tengo esa información, ok, entonces nos está faltando el control ahí. Lo que no se mide, no se controla. Y lo que no se controla, no se puede mejorar. Entonces, oye, no tengo esta información y nadie la tiene, pues hay que empezarlo a medir, hay que empezarlo a controlar y hay que empezarlo a registrar. Te acepto que ahorita pongas ahí, no se cuenta con información. Y una de los retos sería empezar a generar la información y a tener control sobre esa área o ese rubro en específico. Pero no me digan, no tengo la información, no aplica, sin haber intentado buscarla. Israel, de tu lado, ¿queda más o menos claro esta primera sección? Sí. Y la importancia que debe tener. Sí, creo que existe en algún lado.
la tienen que tener. Yo vuelvo al punto. Sé que es un soberano relajo el hospital y sé que no tenemos recursos y sé que ustedes van llegando y sé que los anteriores no les dejaron nada de información. Yo lo sé. Pero de verdad, no creo que el hospital tenga ese nivel de descontrol o relajo. Si ustedes me dicen, no, pues es que no tenemos un control de los insumos, no inventes, pues entonces con razón no hay dinero, porque no saben ni en qué se lo están gastando, ni cómo se está consumiendo. No, yo creo que sí está. ¿Verdad que sí? Lo que no está es instrumentado cómo tener acceso a nosotros. Y lo vamos a tener que buscar. Y esa va a ser la chamba de preguntar si el almacén, si el CENDI, si alguien tiene esa información. Y verificar que sea válida y que sea correcta. Porque ¿qué pasa si tú sabes, y puedes hacer una prueba, si tú sabes que la semana pasada consumiste X cantidad de unidades de cierto anestésico, tú lo sabes. Consumí 10. La semana pasada estoy seguro que consumimos 10 unidades en todo el servicio. Y si vas con almacén y resulta que almacén solamente tiene registradas la salida de 5 unidades, hay un subregistro. ¿Qué pasó con las otras 5 que te dieron? No, le di 5, ¿no, doctor? No, me diste 10. Ah, caray, déjeme lo checo. No, efectivamente, sí me hacen falta 5 más. Híjole, ahí sí ya me preocuparía porque significa que traen un soberano relajo. Pero de entrada es la información disponible y lo podemos cuadrar contra el dinero después. A lo mejor a ti no te va a tocar cuadrarlo, a lo mejor eso ya lo va a tocar al área administrativa. 10 unidades de X anestésico tienen un costo asociado, ¿cierto o no? Sí, yo también estoy seguro que, o sea, sí están instrumentados los consumos, o sea, debe de ser eso posible, porque si no, pues, es como dices. Dios nos haga reconfesados, ¿no? Sí, o sea, sí existe lo que, de la impresión que yo tengo por lo que he podido conocer, por ejemplo, almacenes que no están actualizándose para tener un registro continuo y de acceso para nosotros. Pues o sea, más que les, sea y más les vale que tengan el dato. Ahora, tú no lo requieres diario. Digo, estaría de lujo. Era de lo que platicábamos, la importancia de tener el inventario diario actualizado. Pero aquí lo que les estás pidiendo, y si te fijas, es anual y mensual en un momento dado. Y si no tienen ni eso actualizado, entonces sí hay una bronca. Un descontrol total. Sí. Porque eso impacta directamente en el dinero. Ahora, yo me pongo desde otra perspectiva como autoridad. Oye, Hospital Central, me estás pidiendo X cantidad de insumos, te envié tanto, según lo que yo tengo de registro, todavía no te lo acabas, me estás diciendo que ya te lo acabaste, te pido que me muestres tus registros, y en tus registros dice que todavía tienes. Primero organízate, ¿no? Sí. Antes de seguir pidiendo dinero o insumos de manera discrecional con nulo control. Insisto, sí debe de haber control, pero hay que ver qué están haciendo. Y deben de ustedes empezar a pedírselo. Y si te fijas, este ejercicio de diagnóstico situacional que debemos empezar a hacer ya con seriedad, puede ser el detonante para que las áreas generadoras de información se lo tomen en serio y empiecen a proporcionarles a ustedes la información que ustedes requieren en tiempo y forma, no solamente para actualizar constantemente su diagnóstico situacional, sino para poder tomar decisiones. Simplemente lo que decíamos, tener un inventario actualizado de los insumos quirúrgicos es fundamental para la planeación quirúrgica, ¿cierto o no? Sí, es vital. Independientemente de que cada año tú tienes que actualizar tu diagnóstico situacional. Pero si tienes el control y el conocimiento de todos estos factores, porque lo tienes en información todos los días, todas las semanas, todos los meses, cuando llegue el periodo de tiempo en el que tienes que hacer tu diagnóstico situacional,
te va a costar mucho menos trabajo porque es información que ya conoces. Ahorita que están viendo el archivo, dicen, ¿de dónde rayos voy a sacar esta información? Porque nunca lo han hecho, número uno, y porque no saben de dónde se va a sacar. Pero es tiempo de empezar a ver quién lo debería de tener, si lo tiene, y cómo nos lo va a proporcionar, y establecerlo ya como una política, y decirles, esta información me la vas a estar proporcionando mensualmente. ¿Para qué proporcionando mensualmente? Para que después tú puedas integrar tu diagnóstico situacional sin problema el año que entra. Ahorita es la primera vez que lo vas a pedir y vas a poner a sufrir y a parir chayotes a mucha gente. Pero si ya después te lo están dando actualizado cada mes, va a ser mucho más fácil actualizar un diagnóstico situacional cada año. O cada que te lo pidan. Si te llegan a pedir, dame un diagnóstico situacional de los primeros 3 meses en el año. Sí, claro que sí. Pum, 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 pum. Aquí está. ¿Por qué? Porque tienes tu información. La conoces. Hay control en tu área. ¿Dudas hasta ahorita, Isra? No, no, todo bien. Bueno, voy a volver a compartir. Vemos ahorita otra sección rápidamente. Tal vez no la alcanzamos a ver completa, pero vamos a ver el siguiente punto. Ayúdame, Israel, por favor. Leer. Si se alcanza, no te alcanzo a escuchar, tienes desactivado tu micrófono, Israel. Ya. Servicios y capacidad instalada. La cartera de servicios se define como el conjunto de servicios que ofrecen las unidades de atención a la salud a una población usuaria o derechohabiente. En un área o servicio de salud, la cartera de servicios se compone de los servicios que ofrece a sus clientes externos, pacientes, usuarios y o derechohabientes, así como a sus clientes internos, que son otras áreas o servicios y que requieren de un insumo o información específica generada por el área o el servicio para continuar su operación en proceso. Todo proceso produce a través de una secuencia lógica y ordenada de actividades un producto o servicio que es requerido por el cliente externo o interno para satisfacer necesidades específicas. La cartera de servicios debe expresar de forma clara los productos y o servicios que el área o el servicio ofrece a sus clientes, tanto externos como internos. Una parte esencial del diagnóstico administrativo y operativo en un área o servicio es la presentación de la cartera de servicios actualizado, así como la disponibilidad de los servicios que ofrecen los diferentes turnos. Para facilitar la presentación de la cartera de servicios del área o servicio de salud, se recomienda utilizar las siguientes tablas. Entonces, ahí va la primera. Cliente externo, que en este caso siempre va a ser la mayoría de las veces el paciente o usuario, sus familiares. El servicio o producto requerido para satisfacer su necesidad o demanda de atención. ¿Para qué requiere el servicio? El proceso a través del cual otorgo el servicio y la especialidad o subespecialidad a la que corresponde ese servicio. Ya tienen parte de su cartera. Ali, ¿sigues ahí? Ali. Sí, aquí estoy. Ok. Tú, por ejemplo, me habías compartido ya una lista de tus principales servicios, ¿cierto o no? Sí. Tú ya tienes esta columna que está aquí en amarillo, tú ya la tienes. ¿Qué te falta? Poner acá el cliente, en la columna anterior, a la izquierda, la número 1. Que en ese caso a lo mejor puede ser siempre paciente o usuario. Ok. ¿Para qué requiere el servicio? Cada servicio es diferente. ¿Cuál es el proceso? Los procesos son diferentes. La mayoría de los servicios van a ser consulta externa de especialidad X, Y o Z. Pero hay otros servicios que no necesariamente es la consulta externa y también tú los otorgas, ¿cierto o no? Sí. Ejemplo, servicio. Agendar cita o cita médica. ¿Para qué lo requiere? Para poder programar y agendar una cita de especialidad en el hospital central.
en el área de consulta externa del Hospital Central. Ok. ¿A través de qué procedimiento o proceso lo genero? Genero la cita. A través del proceso de cita médica o generación de citas o control de agenda, no lo sé. A través del proceso donde ahí tengas contemplado cómo saca la cita un paciente. ¿Hay alguna especialidad o subespecialidad? No. Porque es genérico, es para todas. Pero hay algunas que son muy específicas, servicios muy específicos. Dame un ejemplo de un servicio específico, Ali. Pues clínica de heridas. ¿Ok? Servicio. Y el servicio no es clínica de heridas. La especialidad o el área es clínica de heridas. ¿El servicio cuál sería? ¿Qué es lo que haces en clínica de heridas? Pues curación de las heridas. Úlceras por presión. Ahí. Curación de heridas. Entre paréntesis, úlceras por presión. ¿Para qué? Para suturar o para cuidar o darle tratamiento a una herida causada por ¿a través de qué proceso? A través del proceso de atención en clínica de heridas, por ejemplo. Y es diferente porque, por ejemplo, ¿tú atiendes pie diabético? Sí. Ah, es diferente una herida o una atención de un pie diabético a una, ¿cómo le llaman cuando se les hacen llagas a los pacientes por estar mucho tiempo sentado en una silla de ruedas o en una cama? Úlceras por presión. Úlcera por presión. Entonces, es diferente la atención de un pie diabético a una úlcera por presión, ¿cierto? Sí. Entonces, son dos servicios diferentes que son parte de tu cartera de servicios de la clínica de heridas. De hecho, están separadas. Hay una clínica de pie diabético y hay una clínica de... Fíjate, por ejemplo. Ahora, ¿tienes todos los días disponibles ese servicio? ¿De lunes a domingo o nada más de lunes a viernes? Son 3 días a la semana. Fíjate. Entonces, solamente atiendo la clínica de heridas los lunes, los martes y los miércoles. ¿En qué turnos? ¿Cualquier turno? Matutino. En el matutino. Eso me permite saber cómo estoy. Ahora, nuevamente la relación con el diagnóstico en salud. Si estoy identificando que hay un aumento en la demanda y que ya con lunes, martes y miércoles me es insuficiente, pero que tampoco tengo personal para ampliar el servicio a jueves, viernes y tal vez fin de semana, ¿qué tengo que hacer en mi diagnóstico de administrativo operativo? En recursos humanos, ¿qué tendría que poner? Entonces, si en el diagnóstico de salud dice que va en incremento las heridas por pie diabético o por úlceras por presión, y ya no me da 3 días porque ya empiezo a tener rezago, ¿qué tendría yo que hacer? Aumentar el tiempo de atención. Aumentar el tiempo de atención, ampliarlo, jueves, viernes, o tú me puedes decir, ¿sabes qué? Es que no puedo porque esas personas solamente me las prestan 3 días y realmente necesito más personal. Ah, bueno, pues solicita más personal en la parte de requerimientos de infraestructura. Y haz que la lógica de que si tú tienes que va en incremento la atención de cierta patología, en este caso, pie diabético, úlcera por presión, pues relaciónalo y que se note que haya congruencia y consistencia entre la infraestructura, el recurso humano, el equipo, los insumos, el personal, la cartera de servicios, con la tendencia que es aumento de la demanda. Empieza a sonar lógico cómo esto empieza a tener información valiosa para poder determinar, por un lado, necesidades, pero también retos que tienes que enfrentar en términos de productividad, rentabilidad, desempeño, impacto en la calidad y la seguridad de la atención, en la salud pública misma de tu zona de influencia como hospital. Sí. ¿Sale? La siguiente tablita, cartera de servicios de los clientes internos. ¿Vale? ¿Eso qué es? La información que requieren otras áreas o los insumos que requieren otras áreas de ti
para poder continuar con procesos. Un ejemplo. Si el área de almacén, que también deben hacer diagnóstico situacional, aunque no aplican todas las tablas, pero mucha información sí lo tienen que manejar. Entonces, ¿cuáles serían los clientes? Ellos no tienen clientes externos. O no deberían de tener clientes externos. Todos son clientes internos. Entonces, por ejemplo, en almacén, un servicio o producto es inventario actualizado de medicamentos. ¿Quiénes son los clientes? Todos los servicios clínicos. ¿Para qué lo requieren? Para poder planear su operación y atender a los pacientes. ¿A qué procesos o procedimientos les pego? Pues ahí todos los procesos de atención clínica. ¿En qué especialidad o subespecialidad está el área de responsabilidad? Ah, bueno, no soy clínico, pero la especialidad es almacén central y CENTIS. ¿Qué días tengo disponibles este servicio? De lunes a viernes. Oye, y sábado y domingo y nocturno. Ay, pues a ver cómo te las arreglas, porque yo necesito tener el inventario actualizado todos los días, en todos los turnos. ¿Cierto o no, Israel? Sí, tiene que saber en cada momento. Entonces, ¿sabes qué? Si hoy nada más puedes ofrecer el inventario actualizado en la mañana de lunes a viernes, pues haz los ajustes que tengas que hacer para poderlo entregar de lunes a viernes, al menos en 2 turnos, matutino y vespertino, ¿cierto o no? Sí, pues en los de mayor... Volumen de operación. Ajá. Entonces, ponte a chambear también. Pues qué fácil es decir, no tengo gente, yo nada más lo entrego de lunes a viernes y en la mañana. Ah, entonces en la tarde, en la noche, en la jornada acumulado, que chillen porque no tienen información para poder tomar decisiones y planear su operación. Ese ya no es mi problema, ¿no? Sí es tu problema. Esa es la parte que tiene que empezar a cruzarse y que se tiene que empezar a notar a través de esto. Por eso es que al principio incluso dice, ¿qué información requieres de otros procesos? ¿Se acuerdan que está en la introducción? De otros servicios, proveedores internos, ¿y qué nivel de servicio o calificación les das? Ajá. Para eso sirve, para empezar a cruzar la información y empezar a obligar a todos a que hagan la parte de chamba que les corresponde. Ok. Luego viene capacidad instalada. Ayúdame a leer esto, Israel. Bueno. La capacidad instalada es la producción teórica máxima que un sistema puede alcanzar bajo condiciones ideales. Normalmente se expresa como una tasa, por ejemplo, consulta sobre hora médico. Capacidad instalada, entonces, como CAPAC, es igual a la capacidad de una unidad de producción o personal operativo por Las unidades de producción, las por ejemplo, unidades de 5 producción médicos, por el horizonte de tiempo, por ejemplo, una jornada laboral. Una jornada laboral de 8 horas. Traducción. Luego Capacidad entonces, instalada. la capacidad instalada o CAPAC es igual a 4 consultas por hora médico, por 5 médicos, por 8 horas, que da 160 consultas en 8 horas médico. Esa sería la capacidad instalada de un servicio en donde nada más hay 5 médicos en la unidad. Que trabajan. Aquí tenemos 50 consultorios. La pregunta sería, ¿tengo 50 médicos operando diariamente en consulta externa? ¿Cuántos médicos operan? ¿Cuál es la hora? ¿Cuál es el tiempo promedio? O simplemente, ¿cuál es mi capacidad instalada? Por ejemplo, dice aquí, capacidad de una unidad de producción para producir un producto por una unidad de tiempo. Por ejemplo, 4 consultas por hora médico. A lo mejor tú en promedio me dices, no, es una consulta por hora médico. Promedio, ok. Una consulta por hora médico. Entonces ya sería una consulta por 20 médicos. Son 20 consultas por 8 horas,
Son 160 consultas. Entre 8 horas. Es lo que puedo dar por médico. Ah, oye, pero en realidad yo tengo una demanda de más o menos 200 consultas al día. Estoy difiriendo, estoy rezagándome en la consulta externa. ¿Qué tengo que hacer? Pues aumentar mi número de médicos. No hay de otra. O ampliar mi horario de atención. No hay de otra. ¿Cierto o no? Sí. Ahora, el IMSS tiene un severo rezago en consulta externa de especialidad. El ISSSTE, a nivel nacional, tiene severo rezago en consulta externa. ¿Por qué? Porque suspendiste las consultas de especialidades durante casi 2 años. ¿El Hospital Central no tiene rezago o sí tiene rezago? Pues sí debe de tener. En cirugía, tú que eres quirúrgico o que estás en cirugía, tanto También. IMSS como ISSSTE y otras instituciones públicas de salud tienen severo rezago en cirugías. ¿Ustedes tienen rezago quirúrgico? Sí. No de Seguramente. la misma magnitud que esas instituciones, son mucho más grandes, pero sí tenemos. Entonces, estoy seguro que aquí también hay rezago. Y esta capacidad instalada es importante. Es importante que todo jefe de área o servicio sepa cuál es la capacidad instalada de su servicio. Si eres nefrólogo, ¿cuál es la capacidad instalada de tu servicio? Por ejemplo, hace rato analizábamos con Martín lo de que tengo 3 equipos. Ok, ¿cuál es la capacidad instalada en la unidad de hemodiálisis del hospital? ¿Cuál es el volumen de atención? ¿Cuál es la capacidad instalada? ¿Cuánto necesito incrementar mi capacidad instalada para poder atender la demanda de atención que tengo? Ahora, no hay dinero para comprar equipos o más equipos de hemodiálisis. ¿Ok? ¿Qué vamos a hacer con la demanda que no alcanzo a cubrir? Ahí está la cobertura. No, es que sí. No sé, convenios con otras instituciones públicas o privadas para que me ayuden a subsanar el incremento en la demanda. O nos esperamos a que haya un amparo que me obligue a darle el servicio a alguien. Pues redistribuir el servicio para alguien que lo está. Sí, podemos redistribuir el servicio, podemos incluso, hay estrategias como enseñar a los familiares de los pacientes a realizar, por ejemplo, la diálisis peritoneal para tratar de reducir el número de hemodiálisis. Pero bueno, eso está en función de conocer y saber mi capacidad instalada. Ahorita lo vamos a dejar hasta aquí. Seguimos con este tema el día jueves. ¿Les parece bien? ¿Dudas hasta el momento, Israel? No te escucho. Todo bien, pero ¿Todo bien hasta ahorita? el internet del hospital está pésimo. Sí, no te preocupes. Bueno, de todos modos se grabó Bueno, la está sesión bien. y en un rato más estoy subiendo y Sí compartiendo va el video quedando con más ustedes. claro esto Ok. ¿Sale? Y Sí. vamos a ir viendo poco a poquito. Y cuando lo empezamos a llenar, van a ir surgiendo dudas y vamos a tratar de aclararlas. Sobre todo, yo creo que no van a ser dudas de dónde saco la información, de cómo pongo la información, más bien es de dónde la saco. Porque la información está muy intuitiva. Pero también o sea, estoy viendo, por ejemplo, con este ejemplo de Ajá. que cómo interpretarla y qué sentido darle a los números. Ujú. Y vienen indicadores. Y por ejemplo aquí, capacidad instalado, unidad de servicios factibles de realizar. ¿Cuáles son los factibles? Lo que debería de estar realizando o lo que puedo realizar. Los que otorgué y la variación. Y lo puedo tener en medicina familiar, en consulta externa de especialidades, en quirófano, en anestesio, en hemodiálisis, en el servicio que quieras puedes hacer este análisis.
lo que puedes trabajar, lo que realmente trabajaste y la variación. Y lo puedes relacionar contra el incremento en la demanda o la disminución en la demanda. ¿Qué pasa si disminuye la demanda de un servicio? Imaginémonos que abren una unidad de hemodiálisis donde todos los hospitales que requieren hemodiálisis de la Secretaría de Salud pueden referenciar allá a sus pacientes. ¿Te pegaría tu servicio de hemodiálisis? ¿Te afectaría? Pues disminuiría. Sí, disminuye la demanda. De hecho, ya no se podría justificar tener un servicio de hemodiálisis en el hospital. ¿Por qué? Pues porque ya no lo Sí, tengo. bueno, sería un ejemplo. A lo mejor solo son Ajá. emergencias. Y para una emergencia te quedas con una máquina, ¿cierto o no? Sí. Bueno, así es como se hace esto. Por ejemplo, no sé si tengan clínica del dolor ahí. Sí. Entonces, clínica Sí. del dolor. No sé si se les llame consulta o tratamientos de cuidados paliativos factibles de realizar. Número de cuidados paliativos otorgados. A lo mejor lo tienes clasificado incluso por tipos y porcentaje de variación. Y es lo que hoy puedes hacer contra el incremento o disminución en la demanda, contra lo que tienes de recursos, equipo, infraestructura, insumos, personal, para ver si conjugado todo te permite o no seguir atendiendo de manera adecuada a tus pacientes, o si necesitas incrementar personal, equipo, recursos, insumos, o reorganizar tu servicio para poder hacer frente a la demanda, o ampliar tu horario. Empieza a tener lógica, ¿no? O solicitar más personal o más recursos. Sí. Aquí no lo haces. Aquí plasmas en blanco y negro cuál es la situación actual. Pero cuando solicitas información, a lo mejor, o solicitas más recurso y te piden sustentarlo, pues te vas a tu diagnóstico y lo sustentas con la información que ya tienes aquí. Por eso es que el diagnóstico situacional se vuelve un insumo para la planeación. O para o la requisición o el requerimiento de recursos. Bueno, vamos a dejarle hasta aquí ahorita. ¿Qué te pareció la sesión el día de hoy? Bien, está más claro, sobre todo de por qué, o sea, para qué nos va a servir también toda esa información que vamos a poner aquí. Y también a otros servicios, o sea, cuando quieran consultar y ver, por ejemplo, en mi caso, los otros servicios quirúrgicos de que, por ejemplo, qué es la capacidad que tenemos y cuál, si pudiéramos tener más atenciones. Exacto, porque además, si yo soy un quirúrgico, un servicio quirúrgico, forzosamente tengo que tener en cuenta tu capacidad instalada para ver si yo puedo incrementar mi plan operativo en cuanto a número de cirugías a realizar. ¿Estás de acuerdo? Sí. Porque vamos de la mano. Sí, el crecimiento, la planeación, pues es conjunta. Exacto. Entonces, si tú no andas muy bien en capacidad instalada, aunque yo tenga todo mi personal listo y todo perfecto, insumos quirúrgicos y todo, pues si tu capacidad instalada está al 50 y la mía está al 100, la mía por obvias razones, y está al 100 entre comillas, porque yo debo de contemplar tu capacidad instalada para poder calcular la mía. Sí, no. ¿Cierto o no? No podríamos. Mi capacidad no puede estar al 100 si la tuya está al 50. Sí. Y si está al 100, no estoy tomando en cuenta un dato importante que es la capacidad instalada de anestesia. Ajá. De los otros servicios y de otros que servicios. requiero para operar. Ajá. Es una relación causa-efecto. Dependo de otros servicios para poder tener mi capacidad instalada al 100. Yo puedo calcular cuántas cirugías tengo, variación, pero dependo de otros servicios para poder realmente tener una capacidad instalada. Mi fórmula de medir la capacidad
se vuelve, entre comillas, un poco más compleja porque tengo que tener en cuenta otros datos o factores que son, pues, inciden directamente sobre mi capacidad. Soy dependiente Sí. de otras capacidades instaladas para poder otorgar mi capacidad máxima, ¿no? Bueno, pues le dejamos hasta aquí y en un ratito más estoy subiendo el video, ¿vale? Sale, gracias, Arturo. Buen No de día. nada, nos vemos el jueves. Jueves en la noche, ¿vale? Sí, Ok. gracias. Bye. De nada, bye. Buen día, Anita. Gracias, adiós, buen día.